a la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la directiva, a los medios de comunicación, a quienes amablemente nos siguen por las distintas plataformas digitales, a todos los diputados presentes, pero de manera muy especial, saludo con afecto y admiración a todas las diputadas que integran esta legislatura y que son ejemplo de lucha, constancia, fortaleza y que hacen de la solidaridad entre mujeres una actividad constante. Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito presentar ante ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el objetivo de que la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México sea integrada en base al principio de paridad de género, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Cuando hablamos de igualdad, lo primero que nos viene a la mente es aquella Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, que fuera el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, lo que ha significado un precedente para las mujeres en su lucha por el reconocimiento de sus libertades y el acceso pleno a su derecho de igualdad ante la ley y ante la sociedad. En México, el párrafo primero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. A pesar de esto, las mujeres hemos tenido que emprender una serie de acciones para generar esa condición de igualdad. En la lucha contra los antagonismos, posiblemente una de las principales contiendas ha sido la que se ha librado en contra de las ideologías paternalistas que durante años ha considerado a las mujeres como seres de escasa racionalidad, con virtudes limitadas, encaminadas únicamente a la procreación, al cuidado de la familia y el desarrollo de las labores domésticas. En el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el papel de los organismos internacionales ha sido clave. A través de la Organización de las Naciones Unidas se han recogido una serie de preceptos obligatorios para los países firmantes con el compromiso de aplicar medidas jurídicas que garanticen el acceso a las mujeres a puestos políticos de primer orden en sus países de origen con el mismo nivel que los hombres, los llamados tratados vinculantes y los no vinculantes, que han permitido garantizar a las mujeres el acceso al ámbito público en igualdad competitiva. De este entramado de derecho supranacional podemos citar los siguientes: la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, Primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 1975, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 1994, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Beijing +10 del año 2005, 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, 2007. En México, el año de 1853, año histórico para los derechos de las mujeres, con la conquista del derecho al sufragio, se abrió la oportunidad no solo a formar parte de la vida democrática mediante un movimiento social denominado sufragismo. Con el derecho al sufragio también se abrió la posibilidad de poder acceder a un cargo de elección popular, lo cual no fue sencillo, en razón de que previamente las mujeres tuvieron que librar batallas de género ante la exclusión en los aspectos más simples,
como la de elaborar o contratar sin la autorización del padre o el esposo, la educación y el cuidado de los hijos, el divorcio, pero sobre todo la participación en los espacios públicos. A lo largo de muchos años, las mujeres han buscado respeto a sus derechos políticos y a su dignidad humana. En dicha búsqueda de libertad e igualdad han encontrado cobijo en políticas de organismos internacionales que les han permitido su ingreso a cargos de representación política como diputadas, presidentas municipales e inclusive gobernadoras, cargos en los que han tenido que tolerar exclusión, intolerancia y discriminación. Hoy, en pleno siglo XXI, la sociedad sigue formulando cuestionamientos y emitiendo juicios de valor cuando observan a una mujer dedicándose a actividades diferentes a las preestablecidas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a hombres proferir expresiones en contra de las mujeres que participan en la vida política, que han sido expresión de discriminación y de la intención de seguir viendo a las mujeres como seres débiles, incapaces de estar al mismo nivel que los hombres? Desde la reforma constitucional en materia de paridad de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión ha sido una lucha ardua y sinuosa, a partir de la primera medida de acción afirmativa para mejorar la distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993. El Congreso de la Unión ha aprobado diversas iniciativas para reformar los ordenamientos legales para garantizar la presencia de las mujeres en órganos de decisión de la vida política, económica y social del país, mismas que el día de hoy han generado sus frutos. Desde luego, todas estas reformas han sido producto de una lucha incesante de mujeres emprendedoras y políticas, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras de distintos grupos parlamentarios que con sus acciones decididas han logrado establecer reglas precisas para incluir mujeres en las candidaturas y espacios de poder, aun cuando los propios partidos políticos han sido barreras. Por increíble que parezca, hoy nos dicen bienvenidas, pero nos excluyen de la toma de decisiones. Hoy nos dicen bienvenidas, pero en la atmósfera del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y, por qué no decirlo, de este poder legislativo, se respira desigualdad frente al género masculino, el cual se sigue reservando las posiciones de poder y decisión. Tal es el caso de la Junta de Coordinación Política, constituida como el órgano colegiado facultado para desempeñar la tarea de concertación política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, la cual históricamente ha estado presidida e integrada de manera mayoritaria por hombres. Es inconcebible que dicho órgano colegiado se siga integrando sin paridad de género y que a la fecha de hoy no se haya formulado una reforma que elimine la inconstitucionalidad del texto vigente en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y demás ordenamientos legales, pues de acuerdo con la interpretación literal, se advierte que dicho órgano colegiado se encuentra integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios y que para su organización interna contará con un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. Los demás integrantes fungirán como vocales, todos ellos del género masculino, porque en la redacción del Decreto 96, publicado el 15 de septiembre de 1995, no existía el concepto de paridad de género. Pero la realidad es que tampoco existe la mínima intención de reformar la ley, porque los grupos parlamentarios se encuentran presididos en su mayoría por hombres. Con la presente iniciativa, también se propone establecer el lenguaje incluyente en los artículos que se establecen en el proyecto de decreto. En atención a que el lenguaje incluyente sexista es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro o que hace explícito el femenino y el masculino. Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre mujeres y hombres.
No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una herramienta para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente excluidos sean nombrados y sean visibles. Por otro lado, muy independiente a que exista o no la voluntad política y de que posiblemente nos encontremos con resistencias de quienes no quieran ceder sus espacios de poder a favor de las mujeres que integran sus respectivos grupos parlamentarios, no podemos ignorar el texto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de que todos los órganos colegiados se integren por el principio de paridad de género, lo cual también obliga a los partidos políticos a garantizarla en sus órganos. Además, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México refiere que los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que entre otros aspectos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos. Lo anterior también encuentra sustento en la jurisprudencia 20-2018, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece la obligación de los partidos políticos para garantizar en la integración de sus órganos de dirección la paridad de género y promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres. La paridad de género, entendida como un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. Por tal motivo, la presente iniciativa propone reformar el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y diversas disposiciones del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para garantizar que la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México se integre bajo el principio de paridad de género y como una acción afirmativa de igualdad, que los ordenamientos jurídicos en mención se reformen a fin de que, en uso del lenguaje incluyente, se establezca la figura de presidenta, vicepresidenta o secretaria de la Junta de Coordinación Política. Lo anterior, además de ser constitucional, es necesario. Tal y como lo refiere el ministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de la REA, hay desigualdades estructurales en la sociedad que impiden a las mujeres acceder a los cargos y tener el lugar que se merecen en la sociedad, tanto en el sector público y el privado. Por lo tanto, debemos de buscar acciones afirmativas para igualar la cancha y evitar el piso pegajoso que les impide impulsarse hacia arriba y romper los techos de cristal que les impiden llegar a la cúspide de la pirámide. Se requieren medidas estructurales para que las mujeres puedan competir en igualdad de circunstancias. Las mujeres pueden, lo único que requieren son oportunidades. Por lo antes expuesto, se somete la presente iniciativa a la consideración de este honorable Poder Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Es cuanto.